Para dar una mirada desde el escenario internacional, ¿cuáles son específicamente los riesgos que estamos viendo, al menos en esta región? Vamos a estar conversando de estas materias junto a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Bárbara. Feliz Navidad y saludar a todos tus auditores. Bueno, ojalá hayan sido unas buenas fiestas también por allá. Nos quedan todavía las de este fin de semana. Tenemos muchas materias internacionales a dar mirada, pero antes de eso, en un tema que ha estado dando vuelta y que también es bastante político en los últimos días. El presidente Piñera invitó a la gira, a la última gira que él va a hacer, al presidente electo. Razones para ir, no, para no ir. ¿Cómo ve ese escenario? Y me imagino lo que están evaluando desde el comando del presidente electo. Ahora, esta es la primera prueba, digamos, de política exterior, pero hay que recordar que esta invitación es parte de la tradición que han hecho los presidentes en transición, donde invitan al presidente electo. Ocurrió con la cumbre CELAC en el pasado, con la participación del presidente Piñera y la presidenta Bachelet, ocurrió incluso en la época del presidente Lagos, y yo creo que es sano que sigamos transmitiendo estos mensajes republicanos. Hay una discusión de la forma en que se ha hecho valer esta invitación, si hubo conversaciones previas o no, eso yo lo desconozco, pero la verdad las cosas es que aquí hay dos cumbres importantes a fines de enero. Una es la Alianza del Pacífico, la otra es el Prosur. Creo que la Alianza del Pacífico ha demostrado desde su creación hace 10 años que trasciende el ciclo político de los gobernantes, y me parece que es una buena instancia para participar porque tiene un foco más bien de integración económica, pero las mayores complejidades van a estar en Prosur porque Prosur es un mecanismo de integración política muy asociado a gobernantes de derecha. Si a mí me preguntan, yo creo que debe ir y se puede matizar en qué actividades participar y en cuáles no. O sea, podría eventualmente participar, porque son en días distintos incluso, aunque son consecutivos. ¿Podría sumarse a la primera parte con la Alianza del Pacífico y restarse del Prosur? Pienso que bien comunicado, bien organizado, sí se puede hacer. Lo importante es que participe y que se mantenga esta tradición donde los presidentes electos son invitados por los presidentes en ejercicio a ciertas actividades relevantes para el país, relevantes para la región, que se desarrollan justo en el periodo de transición. Una última cosa, si tuviéramos que ver las cosas pro y en contra de esta invitación, ¿no? Del que podría tener el presidente electo, ¿qué cosas podríamos encontrar a favor y en contra? Ahora, a favor, que también lo ha señalado el presidente electo en su propio programa, es este compromiso regional, poner a Latinoamérica como prioridad. Ya entraremos a analizar cómo viene el informe riesgo político, pero es importante dar una señal de cooperación, de integración con la región. En contra, quizás podría ser la situación incómoda de verse asociado a un mecanismo de integración que tiene un signo político en su origen, más definido hacia la centro derecha. Pero insisto, Bárbara, creo que esos temas se pueden manejar y por eso su propio comando ha dicho, su equipo de instalación, que están evaluando esta participación, donde yo no vería el tema tan blanco-negro, sino que podría dentro de una agenda seleccionar cuáles actividades participa con el presidente Piñera. Bueno, vamos ahora directamente a las cifras, a los datos nuevos que tienen en esta nueva entrega del Índice de Riesgo Político de América Latina para 2022. Es un trabajo que ustedes desarrollan en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Cuéntenos un poco de este índice. Sí, efectivamente, nosotros veníamos hace mucho tiempo detectando que era necesario crear un índice de riesgo político para gobiernos, tomadores de decisión y para las empresas sobre cuáles son los elementos claves en la toma de decisión regional. Porque los índices que existen a nivel global en general son realizados por organizaciones no latinoamericanas. El año pasado comenzamos con la primera edición, que vimos que muchos de esos riesgos efectivamente se produjeron durante el 2021, y ya vamos hoy con una segunda edición que tiene dos particularidades. Primero, que sigue teniendo una muestra muy alta, más de 1.100 personas participaron, y segundo, que tiene un componente más regional. El panel de expertos, que lo componen entre otros 3 expresidentes de América Latina, un canciller en el ejercicio y otras autoridades, tiene cerca del 70% de las respuestas de personas de otros países de Latinoamérica, de manera que este índice de riesgo político sea de verdad un zoom de la región y obviamente no esté tan marcado con un sesgo chileno, dado que el organizador, que es el Centro de Estudios Internacionales, es de acá. Ya, o sea, ustedes cuentan con gente de todos lados y por un lado los pueden dividir también entre expertos en materias internacionales o que han ocupado cargos muy relevantes en distintos países y otro tipo de profesionales. Claro, tenemos público en general,
de distintos mundos, académicos, sector privado, sector público, sociedad civil, y un panel de expertos de 170 personas que o desempeñaron cargos importantes, como por ejemplo la máxima autoridad en sus países, o en materia de relaciones exteriores o en el mundo académico, pero genera un buen mix para tener este listado de 10 riesgos políticos para el 2022. Si tuviéramos que mirar ya estos 10 riesgos políticos, vamos primero, ¿qué es lo que encontraron para el próximo año? Después hacemos la comparación con el anterior. Sí, a ver, para el próximo año lo que nosotros detectamos son un escenario complejo. ¿En qué sentido? Los niveles de incertidumbre van a permanecer porque la pandemia, hay que decirlo, no finalizó este 2021 y a la vez vamos a tener mayores expectativas porque las sociedades ya están fatigadas, están cansadas y esperan ir volviendo a una nueva normalidad. Eso, obviamente, en los mercados genera mayor volatilidad y va a ser un desafío para los gobiernos y para las empresas de cómo navegar en tiempos de incertidumbre, pero a la vez con mayores expectativas. Luego de eso, nosotros vemos que hay hoy día un desafío, que es el primer riesgo político, de mayor gobernabilidad en la región. Hay una erosión democrática. En concreto, tenemos 3 dictaduras, lo que es Cuba, lo que es Venezuela, el propio Nicaragua. Tenemos estos regímenes híbridos, lo que ocurre en El Salvador, en Honduras, el propio Guatemala, y tenemos países que están enfrentando problemas de gobernabilidad, Perú, Ecuador. Chile, en nuestro caso, todavía con un signo de interrogación. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran los datos? Primero, que la calidad democrática durante la pandemia bajó en la mitad de los países de América Latina y el Caribe. Y segundo, que esto es muy preocupante, como lo dice el Latino Barómetro, la mitad de los latinoamericanos aproximadamente, mientras el gobierno les resuelva los problemas, es indiferente si ese gobierno es bajo un régimen democrático o no. No significa que las Fuerzas Armadas estén teniendo mayor apoyo, sino que ha surgido este concepto de los nuevos autoritarismos, que son elegidos democráticamente, que muchos de ellos tienen altos niveles de aprobación y que tenemos esta mitad de las personas que dicen, mientras resuelva mis problemas de salud, educación, sociales, para mí es indiferente si es un régimen democrático o un régimen, como te mencionaba, más autoritario. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes ven asociados a que exista esto en distintos países? Porque, tal como dice, tenemos dictadura en 3 países, en otros varios problemas para gobernar. ¿Cómo nos puede afectar a todos esta decadencia de la democracia? Esto genera un riesgo porque estos nuevos autoritarismos tienen un cierto decálogo, que van concentrando el poder, la separación de poderes se va atenuando, el Estado de Derecho se debilita y volvemos a estas grandes deficiencias estructurales que va arrastrando la región. Entonces, estos nuevos autoritarismos pueden devenir eventualmente en regímenes de carácter más dictatoriales, con lo que significa eso para las libertades individuales, para el no respeto del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la democracia en general. Entonces, una alerta para lo que pueda ocurrir en el mediano plazo y que en el índice del 2022 la erosión democrática es el riesgo que lidera. En segundo lugar está el cambio climático y la crisis hídrica, y llama mucho la atención el nivel en que la ponen, porque sabemos que este es un tema que está dando vuelta hace mucho tiempo, pero nunca lo habíamos visto quizá tan arriba en la tabla, no sé en La verdad, comparación con el año Bárbara, pasado. sí, al igual que tú, nosotros también quedamos sorprendidos de que este riesgo, que siempre se ha visto como algo más bien emergente, hoy pasa a ser inminente y se ubica en el segundo lugar, superando a otros riesgos políticos de los cuales nosotros estamos más acostumbrados en la región. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que la escasez hídrica, la escasez de agua, ha hecho que para población importante, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, en el propio Perú, se ha hecho un tema tangible. El alza de los precios de los alimentos, por ejemplo, también se debe, entre otras cosas, a la escasez hídrica. Entonces, el cambio climático, sumado a que las nuevas generaciones tienen mayor conciencia, que este año tuvimos el informe del panel de expertos de las Naciones Unidas, ha tomado mayor conciencia, hay mayor conciencia esto como un problema real, inminente, y la escasez hídrica ha hecho que lo percibamos como algo real del día a día. Después, si seguimos en la lista, vamos mirando violencia y protestas sociales. Este es un problema que está medio
América Latina. De hecho, tuvimos el año 2019, que se podría llamar como el año de las protestas. Ecuador, Chile, Guatemala, por citar algunos ejemplos. ¿Cuál es la tormenta perfecta para el 2022? Que las expectativas de la ciudadanía crecen. Hoy día tenemos sociedades más demandantes y a la vez más impacientes, creo yo también por el efecto de las redes sociales, que tienen tiempos que las democracias jamás pueden seguir en el tema de la inmediatez. Pero tenemos una proyección de crecimiento en América Latina muy modesta en 2022-2023. Se habla de un 3% aproximadamente. Tenemos desequilibrio macroeconómico en el tema de inflación. El Fondo Monetario dice que cerca, sobre el 9% va a ser la inflación de este año en América Latina, lejos del continente con mayor inflación. Y a la vez tenemos un retiro gradual de los estímulos fiscales, de las transferencias sociales por motivo del COVID que los gobiernos desplegaron y que obviamente hoy día no tienen la capacidad porque además ha subido su nivel de deuda. Entonces, más expectativas de normalización, más demandas, estados con menor capacidad de respuesta y eso puede venir como el 2019 en nuevas protestas que esperamos no vengan acompañados de actos de violencia y vandalismo. No sería raro que ocurra y que haya un malestar creciente porque además todo el presupuesto que se podía haber tenido como en el chanchito, digamos, de los ahorros ya prácticamente todos lo hemos gastado. Es Claro, se va mucho más acabando. difícil. No sabemos cómo el Omicron va a tener impactos, qué tan fuertes pueden ser en los distintos países y el espacio para poder generar programas de ayuda ya es mucho más acotado. Claro, hay menos espacio, hay incertidumbre aún de estas nuevas variantes, el coronavirus no ha terminado, hay que decirlo, y tenemos además estados, como tú mencionas, con menos capacidad fiscal y seguramente desde el punto de vista monetario las tasas van a seguir elevándose para tratar de contener la inflación. Crisis migratoria, este es un tema que sí nos ha seguido acompañando desde antes, durante y probablemente después también. Claro, de hecho, disculpa, la crisis migratoria fue el riesgo político dentro del top 5 el 2021 y nuevamente está dentro de los principales para el 2022. Tenemos primero el caso venezolano, más de 5 millones de venezolanos que están fuera de su país y que incluso se ha estimado que puede llegar, de seguir profundizándose la crisis en ese país, a 7 millones, es decir, un número mayor que incluso la crisis de refugiados de Siria. O sea, estamos hablando de magnitudes que nosotros no imaginamos. Esa presión migratoria ya la vivió Brasil, la vivió Colombia, la vivió nuestro país en distinta medida, y es una presión migratoria intrarregional. No es que estamos teniendo flujos migratorios desde otros lados del mundo, sino que es en la propia región, y a eso también hay que sumarle los desplazados por razones, entre otras, del cambio climático. Y este fenómeno, Bárbara, al ser transnacional hoy día, los gobiernos, la verdad, las cosas que no saben muy bien cómo manejarlo, porque por una parte tienen que contener la migración irregular, pero por otra, la migración sigue siendo una realidad. A diferencia de los otros riesgos que hemos planteado, quizá este es el que más se podría hacer o se podría necesitar una coordinación, ¿cierto? Nosotros no podemos inmiscuirnos en los problemas internos de los otros países, ellos tampoco los nuestros, tampoco en sus economías, pero este es un tema que nos está afectando a todos. Se ha tratado o se ha puesto sobre la mesa la necesidad de coordinar cómo lo hacemos para recibir, generamos cuotas o no, qué se puede avanzar, qué se ha avanzado hasta ahora en esta línea o poco. Sí, yo diría que la migración, narcotráfico, crimen organizado, corrupción son estos tres grandes riesgos transnacionales que requieren cooperación regional, una cooperación regional que tampoco pasa por su mejor momento porque todos los gobiernos están absorbidos con sus temas domésticos, con las urgencias sanitarias del COVID, con presiones políticas, sociales. Efectivamente, acá tiene que haber un acuerdo entre los países, pero, Bárbara, esto se dificulta porque la principal razón de la presión migratoria es Venezuela. Y la verdad es que Venezuela estamos hablando de un Estado fallido, no estamos hablando de un país que está teniendo menores niveles de crecimiento económico y que por lo tanto los venezolanos emigran solo para buscar mejores condiciones de vida, lo hacen por una necesidad extrema. Entonces, en la medida en que no mejore la situación de Venezuela, vamos a seguir teniendo este problema, aun cuando haya una mejor cooperación regional que hoy día, hay que decirlo, sigue echándose de menos en este tema migratorio y también en otros fenómenos transnacionales. Bueno, economía ilícita, que es otro de los riesgos que se detecta, está en la línea de lo que dice. También se podrían generar alianzas. Exactamente, ahí vamos a ver el cuadro, cómo se va ordenando políticamente, porque
de nuevo entró esta discusión si América Latina es de derecha o de izquierda. Algunos recuerdan la marea rosa de la década del 2000. Hoy día tenemos aproximadamente 5 o 6 gobiernos de signo de centro-derecha. Se está esperando lo que ocurra en mayo en Colombia, donde Petro, que es de izquierda, está liderando, lo que ocurra en Brasil en octubre, lo que ya ocurrió en Chile, pero la región es más bien pendular. Por lo mismo, hay que buscar mecanismos de cooperación más bien institucionales, porque los que tienen un componente muy político duran lo que duran esos gobernantes de signo político en el cargo. Como Prosur. Como, claro, Prosur mucho hemos sido escépticos porque la gran test de blancura o la prueba de fuego de Prosur tiene que ser cuando haya mayor cambio de gobernante en los países que lo integran. Si logra subsistir y logra ser relevante, Prosur estaría pasando la primera prueba, pero si termina decayendo debido al cambio político, se sumaría a la lista de otros intentos de integración política que han durado lo que duran las afinidades políticas. Han tenido también otro problema en Prosur, y es que desde que se constituyeron y hemos estado en pandemia, tal como dices, todos los gobiernos muy inmersos en sus propios problemas, también ha quedado de lado, más allá de que exista la voluntad de participar. Sí, sí, Prosur ha tenido alguna importancia, fue un buen mecanismo de diálogo político, cooperación, por ejemplo, para enfrentar el COVID, para tener diálogo de qué es lo que estaban haciendo los países, para enfrentar la emergencia sanitaria y también para el tema de las vacunas, pero insisto, vamos a tener que ver, terminada la elección en Colombia, en Brasil y el cambio político en Chile, si es que Prosur va a seguir teniendo la fuerza que pretendieron sus fundantes, porque hay otros bloques de integración como la Alianza del Pacífico, donde también se abren preguntas, dado que sus tres al menos de sus integrantes también tienen un signo político distinto a lo que ha sido la tónica. Bueno, y para ir también ya terminando con esta lista, tenemos otros riesgos relevantes como la polarización política que se está viviendo tanto dentro de los países como hacia afuera, inversión extranjera en caída, que es un tema que a nosotros también nos preocupa, harto, relevancia regional, ciberdelitos y por último el auge de China, también se ve como un riesgo. ¿Por qué? Sí, el auge de China sigue viéndose como algo emergente, porque hoy día nosotros vemos que la presencia del país asiático en América Latina es mucho más fuerte, no solamente desde el punto de vista del comercio, donde es socio comercial principal de una buena cantidad de países, sino también de inversión y en sectores estratégicos. El caso de Brasil, el caso de Perú, crecientemente Chile y Centroamérica, donde está teniendo cada vez una mayor presencia en una zona que históricamente era, entre comillas, de exclusividad de Estados Unidos. Entonces, este riesgo que se ubica en último lugar sigue siendo visto por los latinoamericanos como algo muy emergente, pero sin lugar a dudas esa rivalidad con Estados Unidos va a poner en aprietos en ciertas decisiones a los países de la región. ¿Qué cosas le llamaron más la atención de esta segunda versión comparada con el año pasado? Yo diría que a todos nos sorprendió cómo el cambio climático se ubica dentro de los principales riesgos, la nota de alarma con la erosión democrática de los regímenes democráticos y la falta de incentivos también para atraer la inversión extranjera, como lo señala uno de los riesgos, que tuvo una caída la mayor en una década en la pandemia durante el 2020 y que no se ve hoy día países en América Latina que ofrezcan la suficiente certeza jurídica para el inversionista extranjero y para el ambiente de negocios. Eso sin lugar a dudas es un desafío también para el mundo empresarial porque el riesgo político llegó para quedarse. Clave eso porque más allá de que nos coordinemos o no, cuando la región está calma, se ve pujante, bueno, ganamos todos. Lo mismo al revés, que de alguna manera es un tema que vamos a tener que dilucidar en este año. Jorge, muchas gracias por haber conversado con nosotros, pues vamos a estar muy atentos. ¿Qué pasa en América Latina este año? Muchas gracias, Bárbara, y que tenga muy feliz año todos. Igualmente, pues felices fiestas de fin de año para todos quienes nos acompañan. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros informándose aquí en emol.com.